Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo apasionante. Bueno, a mí me gusta mucho. Y bueno, aquí estamos como todos los domingos aprendiendo un poquito más. Pero saben que hoy vamos a estar hablando de los campos disciplinares relacionados con la psicología de la salud. Y sí, bueno, la psicología de la salud abarca una gran variedad de disciplinas con las que se entrelaza, con las que trabaja y con las que interactúa. Todas estas están relacionadas con el estudio de la mente y el cuerpo y también cómo esto afecta la salud y el bienestar de todas las personas. Eh, Algunos de los campos disciplinares son la psicoterapia. Cuando hablamos de psicología, la mayoría de las personas pues asociamos la psicología con la psicoterapia. Más sin embargo, hablar de psicología de la salud y el bienestar del ser humano, pues no es nada más hablar de psicoterapia. Como vamos a ir aprendiendo, la psicoterapia se utiliza para abordar aspectos psicológicos de las enfermedades físicas y promover el bienestar general. ¿Por qué hacemos esto? Porque el cuerpo grita lo que la boca calla, en pocas palabras. La psicoterapia es una parte de la psicología de la salud, pero a su vez también tenemos la medicina conductual. La medicina conductual se centra en el estudio, como su nombre lo dice, de las conductas de los seres humanos, pero también de los factores psicológicos que incluyen todo lo que manifiesta su salud, pero también lo que somatiza como enfermedad. La medicina psicosomática, esta es la que estudia todos los factores psicológicos que a su vez se manifiestan como trastornos físicos. Todo eso que sentimos y que le llamamos somatización desde la medicina. También interactúa con la psicología de enlace. Esta se ocupa de ese vínculo entre la salud física y la salud mental. Si nuestra cabecita se encuentra en equilibrio y está bien, entonces nuestro cuerpo lo va a manifestar y los rangos medibles de nuestra salud también. Esto nos ayuda a trabajar los entornos médicos y también ayudar a los pacientes de diversas enfermedades. Estos campos disciplinares son fundamentales para entender, pero también para abordar los problemas de salud mental y salud física, así como promover los estilos de vida saludables y prevenir enfermedades. La psicología de la salud estudia todos los factores psicológicos, emocionales, sociales que influyen en nuestra salud y en nuestro bienestar. Esta disciplina, al final de cuentas, busca comprender el impacto de la mente en nuestro cuerpo. La psicología de la salud es una rama de la psicología que se centra en la interacción, en pocas palabras, de los aspectos físicos, psicológicos y sociales que afectan la salud de las personas. Esta disciplina aborda tanto las emociones como los pensamientos y las conductas que pueden influir en nuestra salud, también en la manera en que enfrentamos situaciones y obviamente cambios y enfermedades. En esencia, esta disciplina se interesa por el bienestar integral de todos los individuos. Otro aspecto fundamental de la psicología de la salud es su enfoque en la prevención y el manejo de las enfermedades. No solo se limita a tratar problemas de salud, sino que también estudia cómo podemos mantenernos saludables y prevenir enfermedades a través de prácticas adecuadas y cambios en nuestro estilo de vida. Los psicólogos de la salud utilizamos diferentes metodologías y estrategias
para investigar todos estos factores, lo que nos permite desarrollar programas de intervención accesibles para las personas en los diversos contextos, así como buscar promover una vida saludable y un bienestar psicológico que contenga tanto la salud mental como la salud física. Es fundamental por diversas razones. Primero y antes que todo, ayuda a las personas a comprender la relación que tienen sus emociones, sus pensamientos y su salud. Este entendimiento puede llevar a una mejor gestión de enfermedades crónicas y al desarrollo de un enfoque positivo hacia la salud. Regularmente no tenemos la cultura de relacionar las emociones, los pensamientos y nuestras conductas con nuestro estado físico. Además, los psicólogos de la salud desempeñan un papel crucial en la intervención, pero también en la prevención de las enfermedades. Esto también ayuda identificando creencias y actitudes de las personas hacia la salud y se pueden crear intervenciones más efectivas fomentando hábitos saludables que ayuden a evitar condiciones médicas graves. Cuando nosotros aprendemos, entendemos y podemos comprender las situaciones. El enfoque de esta disciplina no se limita a los seres humanos individuales, también al entorno, a la comunidad y al sistema de salud. Por eso puede contribuir en la mejora de la calidad de la atención médica y también gestionar el bienestar general de la población. Su influencia es vasta y tiene implicaciones positivas en toda la sociedad. Las áreas de aplicación de la psicología de la salud se dividen en cuatro principales categorías, una de las cuales aborda factores específicos que afectan la salud. Estas áreas claves son la promoción de la salud, tanto mental como física. Esta área crea conciencia, educa a las personas sobre mejores hábitos, hábitos más saludables, incentivando cambios positivos en el estilo de vida. La otra parte es la prevención de las enfermedades. Se centra en identificar y reducir los factores de riesgo para la salud, ayudando a las personas a evitar que se desarrollen enfermedades. Otro punto importante es la evaluación, tratamiento y rehabilitación. Como escuchamos, aborda trastornos psicológicos y físicos, pero también ofrece un enfoque integral para lograr la recuperación y el bienestar de las personas. Y por último, también el análisis y mejora del sistema de salud. Esto implica evaluar, dirigir, optimizar el funcionamiento de sistemas de salud para asegurar un acceso equitativo y eficiente a los servicios de salud. La promoción de la salud es una de las áreas más importantes dentro de la psicología de la salud. Esta área se enfoca en educar a las personas para mantener estilos de vida saludables a través de campañas informativas, pláticas, conferencias. Los psicólogos pueden ayudar a cambiar hábitos perjudiciales y fomentar hábitos benéficos. Las estrategias utilizadas en la promoción de la salud incluyen, como les decía, talleres, pláticas, programas comunitarios, actividades interactivas. Todo esto nos enseña sobre nutrición, ejercicio físico, salud mental. También las campañas de sensibilización son una herramienta eficaz para llegar a un público más amplio sin importar las edades. Entre otros beneficios, la promoción de la salud reduce enfermedades, aumenta la conciencia sobre la salud y las buenas conductas, mejorando la calidad de vida. Además, fomenta un sentido de comunidad, de apoyo, de hermandad, que es fundamental para mantener una buena salud mental y emocional en la comunidad. La prevención de enfermedades es un punto importante porque la psicología nos permite identificar factores de riesgo,
desarrollar estrategias para evitarlos, pero también existen diversas estrategias aplicadas en este campo que van desde el cambio de comportamiento individual hasta políticas de salud pública y conductas comunitarias. Por ejemplo, los programas de prevención pueden enfocarse en modificar hábitos alimenticios, aumentar la actividad física o implementar medidas de salud mental como el manejo del estrés. Las decisiones informadas también juegan un papel crucial en la prevención de las enfermedades. Demostrar cómo el cambio de una conducta puede disminuir el riesgo de enfermedades es fundamental en la vida. Las iniciativas de prevención proporcionan a las personas herramientas y recursos para que tomen decisiones informadas sobre su salud, disminuyendo el impacto de las enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, enfermedades cardíacas, la obesidad, entre otras. Dentro del ámbito de la evaluación, tratamiento y rehabilitación, los psicólogos de la salud trabajamos estrechamente con los pacientes para, punto número uno, comprender cómo los aspectos psicológicos afectan su salud. Ellos son herramientas clave para diagnosticar los problemas, planificar intervenciones de apoyo y proporcionar acompañamiento emocional durante el proceso de tratamiento. La evaluación nos permite identificar las necesidades del paciente y definir un plan de tratamiento personalizado. Esto puede incluir, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, asesoramiento, técnicas de manejo del estrés, por ejemplo. Las técnicas de relajación son particularmente efectivas en el tratamiento de condiciones relacionadas con crisis de ansiedad. La rehabilitación implica también ayudar a los pacientes a recuperar capacidades funcionales, mejorando así su calidad de vida tras un diagnóstico. Los psicólogos utilizamos enfoques integrales que abordan tanto el bienestar mental como el bienestar físico, lo que es esencial en una recuperación integral y efectiva. Este proceso de rehabilitación permite a los pacientes reintegrarse a su vida cotidiana de manera más pronta y efectiva. Los análisis y estudios realizados en la mejora del sistema de la salud son un área donde la psicología de la salud puede hacer una gran diferencia. Los psicólogos trabajamos para determinar cómo se pueden optimizar los servicios de salud, garantizando a las personas mayor facilidad al acceso a ellos, porque no siempre el acceso es adecuado a la atención médica. Esto incluye, pues, la capacidad que tienen los profesionales de la salud para brindar atención y también, obviamente, muy importante, las necesidades propias de los pacientes. Una de las estrategias en esta área es realizar investigaciones acerca de la atención que sirven los pacientes. Esto incluye encuestas, preguntas, entrevistas, también estudios de satisfacción y obviamente todo basado en las experiencias de los usuarios de los sistemas de salud. Con esta información se pueden plantear mejoras que beneficien a la comunidad, a los proveedores de salud, pero sobre todo a los pacientes. Se busca, al final de cuentas, en última instancia, mejorar la calidad de la atención de los servicios de salud, asegurando que sean accesibles, efectivos y sobre todo centrados en el paciente, porque cada paciente es individual y tiene necesidades propias. Este análisis también ayuda a crear políticas que fomenten un entorno más saludable para todos, tanto para los profesionales de la salud que brindan los servicios como para los pacientes. Las aplicaciones prácticas de la psicología de la salud en el entorno clínico son vastas. Los psicólogos no solo trabajamos en hospitales, sino también en clínicas, consultorios y comunidades, abordando una variedad de problemas de salud mental, pero a su vez salud física y la relación que hay entre ambas.
Una aplicación crucial es el manejo del estrés y la ansiedad en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Mediante la terapia y técnicas de intervención, los pacientes se ven beneficiados con la ayuda de los psicólogos para poder enfrentar sus diagnósticos, adaptarse a los cambios y obviamente promover una participación activa en su proceso de tratamiento. Las intervenciones psicológicas pueden ser utilizadas en combinación con tratamientos médicos. Esto ayuda a mejorar la efectividad de los tratamientos. Por ejemplo, un paciente diagnosticado con cáncer que quiere participar en sesiones de terapia puede experimentar menos ansiedad y un mejor manejo del dolor, lo que nos implica tener mayores manejos de ansiedad y un mejor manejo sobre todo del dolor en cuestión del cáncer, lo que afecta positivamente su recuperación. Recordemos que los pacientes de cáncer, tanto el tratamiento como el proceso de la propia enfermedad son muy dolorosos. Las tecnologías de salud digitales como aplicaciones móviles, plataformas en línea, también están siendo muy comunes en las prácticas de psicología de la salud. Estas herramientas permiten a los psicólogos ofrecer más recursos que sean más accesibles a los pacientes. Esto facilita su seguimiento y además mejora los hábitos de salud en los pacientes. La psicología de la salud se perfila como un campo en constante expansión. Tiene grandes promesas para el futuro. A medida que se comprende mejor la relación entre la mente y el cuerpo, se desarrollan nuevas estrategias y métodos de intervención que pueden beneficiar a miles de personas. Esta disciplina reside en la capacidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes, desde la prevención hasta la atención médica integral, con un enfoque centrado en el paciente y la promoción de la salud. Podemos esperar avances significativos en su calidad de vida y en el bienestar emocional futuro. El hecho que tenga un diagnóstico crónico degenerativo no significa que su estado mental tiene que estar en desequilibrio. La psicología de la personalidad estudia los rasgos, patrones de conducta y características únicas de cada individuo para comprender cómo se desarrolla, cómo se organiza y cómo se desempeña en diferentes contextos de su vida diaria. Es una rama de la psicología que analiza la personalidad y la variación de los individuos, sus motivaciones, sus comportamientos y cómo estos se mantienen a lo largo del tiempo. También distingue a una persona de la otra. Su objetivo es comprender qué hace cada individuo, por qué es único, cómo desarrolla sus rasgos de personalidad y cómo estos influyen en sus tomas de decisiones. También la influencia que tienen en sus relaciones sociales y su adaptación al entorno. El estudio de la personalidad comenzó a ser más intenso a finales del siglo XIX con aportes de muchos investigadores como Freud, como la psicología dinámica, y se consolidó al final de cuentas en el siglo XX mediante la integración de varias tradiciones de clínica, de psicoterapia, de experimentos, de psicometría y mucha teoría de muchas personas. Ha habido muchísimos aportes, por ejemplo, vamos a citar a Gordon Allport, que en 1936 fue uno de los pioneros en conceptualizar pues la personalidad y que cada una de las personas pues tenemos rasgos distintos. Él empezó a nombrar esas individualidades del ser humano y ya no a vernos como seres tan estándares. Él empezó a diferenciar rasgos cardinales, centrales, secundarios
Y también otros autores que podemos citar son Murray, Lewin, quienes también contribuyeron al desarrollo de modelos teóricos y metodologías de investigación. Esto por mencionar algunos, aunque son muchísimos más y hoy por hoy continuamos investigando. La personalidad se compone, al final de cuentas, de cogniciones, emociones, conductas que proporcionan coherencia y estabilidad en la vida de una persona. Sus componentes incluyen sus capacidades intelectuales, sus rasgos temperamentales, motivos inconscientes, también sus actitudes sociales. Hay métodos cognitivos y esquemas de funcionamiento. Hay intereses y valores que mueven a las personas. También existen tendencias patológicas, maneras de expresarse. La formación de nuestra personalidad está influida también por factores genéticos, factores ambientales, culturales, experiencias vitales, cosas aprendidas, vivencias sociales, el contexto familiar, así como esa interacción que tenemos como seres humanos con el presente, el pasado y esas expectativas futuras, lo que tenemos aprendido anteriormente y como esto lo relacionamos con cosas que esperamos del futuro. Existen diversas teorías que explican, estamos haciendo publicidad por ahí, existen diversas teorías que explican la personalidad del ser humano. Una de ellas es la teoría de rasgos que se centra en identificar y medir los rasgos estables que caracterizan a los individuos, como la intervención, la apertura a una experiencia. Por ejemplo, hay gente que está muy cerrada a experiencias nuevas. Hay gente que lo nuevo le da miedo y que lo desconocido también lo tachan como algo que no puede ser útil. Hay otra teoría que se llama psicodinámica que propone que la personalidad se forma pues a partir de conflictos inconscientes, de experiencias a temprana edad. Esta teoría ha sido muy influenciada por Freud, Jung y todos sus seguidores. Y también hay modelos humanistas que tienen teorías que destacan la autorrealización y el desarrollo del potencial humano, que si nosotros vamos cubriendo todas nuestras necesidades, entonces podemos llegar a la autorrealización. Pero, por ejemplo, no podemos estar felices si tenemos hambre. Hay enfoques cognitivo-conductuales que analizan cómo los patrones de pensamiento y aprendizaje influyen en nuestra conducta, en cómo hacemos las cosas y también en el desarrollo de nuestra personalidad, que ven que al final nuestra conducta es el resultado de todo lo que aprendimos. Entonces, cuando vemos una conducta en una persona es porque hay muchísimas cosas detrás. Es solamente la punta del iceberg y está escondido detrás de ello muchísimas cosas que no estamos identificando. La psicología de la personalidad también nos permite comprender el desarrollo individual de los seres humanos desde la infancia hasta la adultez. A su vez, también nos permite identificar patrones de pensamiento y comportamiento para mejorar la autocomprensión y la intervención terapéutica. Y también qué tan repetitivos son estos patrones y conductas. También nos permite modificar o suprimir conductas que nos están creando problemas en la vida diaria, como pueden ser la ansiedad, la dificultad de comunicación, la timidez, la agresividad. Mediante terapia psicológica nosotros podemos mejorar esto. También podemos evaluar diferentes individualidades en contextos, por ejemplo, clínicos, educativos y también organizacionales. Las personas aprendemos de manera distinta. En resumen, la psicología de la personalidad es fundamental para entender la naturaleza humana, las diferencias individuales y cómo los rasgos de personalidad influyen en la vida cotidiana y en la adaptación social.
La personalidad hace referencia a factores internos más o menos estables que hacen que la conducta de una persona sea consistente en diferentes situaciones y que las distintas conductas de estas personas muestran situaciones más o menos comparables o un poco predecibles. Es una organización compleja de cogniciones, pensamientos, emociones, conductas que dan orientaciones y pautas de coherencia a la vida de una persona. Por ejemplo, la personalidad está integrada tanto por estructura como procesos y refleja tanto la naturaleza, que son nuestros genes, como el aprendizaje, que son las experiencias, que esto lo obtenemos del medio ambiente y de la vida cotidiana. Además, engloba los efectos del pasado y las construcciones que vamos haciendo en el presente, pero también las expectativas que nosotros tenemos del futuro. Obviamente tiene una gran historia como área de conocimiento científico y específico. A finales del siglo XIX, pues empieza a llamar ya psicología de la personalidad. Y bueno, ahí podemos hablar que Freud nos hablaba del estudio del alma y sus planteamientos sobre enfermedades que no se podían explicar desde el ámbito médico, y además el ser humano es cuerpo y alma de forma ensamblada, no se pueden separar. Y es que el alma, decía Freud, también tiene mucho que ver con cómo somos, con lo que hablamos y que repetimos más lo que más nos gusta o nos es significativo. Esto confronta un poco la tradición médica del siglo XIX, por eso hizo muchísimo ruido, pero al final de cuentas resultó en un gran aporte. Ya a finales del siglo XX, como se siguió trabajando y se siguió aprendiendo, además de que en la década del 30 y los 40 el objetivo era hacer ciencia, era investigar, saber más cosas. Sobre todo cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, pues se quedó con muchísimas dudas, muchísimas ganas de avance. Entonces, lo que nos encontramos desde los años 30, pues es el surgimiento del estudio de la personalidad gracias a la integración de cuatro grandes tradiciones. Estas, ya para finales del siglo XX, pues ya se le dio un poquito más de estudio porque mucho tiempo se centró pues en la guerra y en todas sus implicaciones. Punto número uno, la tradición clínica y psicoterapéutica. Están, pues ya tiene sus orígenes como tal en Freud y el psicoanálisis y también en la psicología dinámica. Los pacientes de Freud tenían, por ejemplo, embarazos psicológicos. Luego venía un parto histérico y resulta que la mujer al final de cuentas no era gestante. Esos términos, cuando Freud los decía, confrontaba un poco con la médica tradicional porque los términos no explicaban exactamente lo que sucedía. Y hablábamos también de un parto, no hablábamos de lo psicoemocional. Y esta semejanza o esta igualdad con los términos hizo que hubiera muchísimo contraste, perdón. Pero al final de cuentas, Freud lo que intentaba era explicar por qué le aparecían los signos y síntomas a una mujer, qué cosa era lo que estaba viviendo. Y bueno, esto fue el principio del desarrollo de la psicología de la personalidad, más sin embargo, la tradición gestáltica es otra muy importante. Esta, si bien empieza más o menos en 1910, 1920, que empieza a aportar la idea de unidad, que empiezan los teóricos alemanes Kohler, Kafka, empiezan a hablar de psicología gestáltica, a hablar de que cada
conducta del ser humano es una derivación de sus emociones, percepciones, objetivos vitales, que hay cosas que nos motivan a unos, que no les motivan a otros, otras que nosotros tenemos que son importantes y que otra persona te dice no es para tanto, ¿no? Todos esos objetivos, no somos solo nuestra personalidad, somos la globalización de muchos ingredientes juntos. La personalidad hace que nos configuremos como un elemento único en el universo y al final de cuentas, pues somos un conjunto de fichas, pero eso no quita nuestra propia esencia. De eso se trata los inicios de la tradición gestáltica y que hoy es una corriente llamada gestal. La personalidad, dice, es un caleidoscopio de miles de piedritas que no siempre se manifiesta de la misma manera. No somos incluso las personas estables siempre, incluso hasta la coherencia de nuestras acciones en alguna circunstancia puede cambiar. Podemos tener diferentes visiones para un mismo hecho, una misma persona, diferentes dimensiones porque al final de cuentas hay una complejidad en la unidad de cómo formamos nuestra verdad. La propuesta gestáltica hacia la psicología de la personalidad es que la personalidad es una estructura integrada y organizada que confiere estabilidad y coherencia a la conducta del ser humano desde con su conceptualización hasta lo que después llamamos disciplina, esas conductas que vamos aprendiendo que son benéficas para nuestro funcionamiento. La número 3 es la tradición experimental. Vamos a hablar de los primeros laboratorios, como el de Wundt, que se pues empieza a desarrollar una metodología bastante empírica que permite darnos cuenta que hay un contraste también de variables y que tenemos que ir objetivizando los datos. Lo experimental, por otra parte, permite pues controlar algunas variables y es una parte de la metodología empírica. Esto se hace en el laboratorio, lo que ayuda a la creación de la psicología de la personalidad como una disciplina científica, manejando rangos, manejando información que tenga sustento teórico. Esto especialmente en procesos como el aprendizaje. Esto hizo un gran aporte a la disciplina porque eh, de ser cosas que no veíamos como ciencia, se vuelve una situación científica rigurosa, una metodología empírica ya bien controlada y al final de cuentas un conjunto de resultados experimentales que ilustran cómo la conducta se adquiere y se modifica dándole certeza como ciencia científica. Otra tradición es la psicométrica. Perdón. La inteligencia se puede medir a través de indicadores cuantificables. Esta es una afirmación que aprendimos y que nos hace entender que los primeros test de inteligencia, que solo eran físico-matemáticos y que ahorita ya hay más amplios, se referían a que podemos cuantificar la inteligencia y que hay una diferencia entre la inteligencia que tengo yo y la que tienen otras personas. La tradición psicométrica permite la medida y el estudio de las diferencias individuales, como en el ejemplo que poníamos, la inteligencia, pero también la personalidad, la confiabilidad, los problemas psicopatológicos, entre otros. Y bueno, ya yéndonos a la década de 1940, ya la psicología de la personalidad pues aparece ya dentro de la psicología como una rama y se retoma la tradición experimental y se empieza a hacer más y mejores
investigaciones. También se crean tres manuales decisivos en el estudio institucional de la personalidad. Y aquí hablamos de el manual de Alport, el de Murray y el de Lewin, que esos fueron los más importantes. El empeño de esta etapa pues era desarrollar grandes teorizaciones sobre temas importantes para el individuo, para el medio y la relación con el ajuste personal, cómo los seres humanos se relacionan con el ambiente para que esto fuera aportando a la psicología como disciplina independiente. Primero era solo parte de la psicología como tal y hoy por hoy se llama psicología de la personalidad y ya tiene una estructura como disciplina. Eh, Hasta la década de los 40 teníamos la psicología psicodinámica, el humanismo y el personalismo como modelos conceptuales ya definidos. En la década de los años 1950-1960, pues sí se mantiene lo anterior, pero aparece el factorialismo, el llamado boom psicométrico. De repente descubren que se puede medir no solamente la inteligencia, sino que también se preguntaron qué más se podía medir y buscar indicadores de la personalidad. Y ahí empiezan las mayores tendencias metodológicas que pues intentan hacer más y mejores instrumentos a medida que puedan hacer ser válidos, ser fiables y así se crean lo que hoy llamamos escalas. La preocupación será la evaluación y cómo vamos a medir esto. ¿Para qué? Para que cualquier persona capacitada pueda aplicar estas y poder interpretarlas. Comienza el auge de las orientaciones factoriales y multivariadas. Surgen abundantes trabajos, sobre todo en relación con el análisis empírico de la dimensión introversión, extraversión, además de las diferencias individuales. Y bueno, ya vamos llegando a la década de 1960, donde surge una crisis epistemiológica porque hay un giro de interés hacia pues aspectos de situaciones de la conducta y cuestionamiento fuerte de la adecuación de los instrumentos de medicina tradicional. La crisis afecta pues, a la psicología y especialmente a la psicología de la personalidad. Y bueno, ya conforme van pasando los años, en 1968, Walter Mischel publica Personalidad en Nuevo Look. Esto pone en tela de juicio gran parte de las cosas que se habían dicho hasta ese momento sobre la psicología de la personalidad. Recomiendo mucho leer, diciendo pues que es un constructo hipotético que se ha inventado y provoca crisis epistemológica. Cuando nosotros queremos tener mayor conocimiento, hay que leer de todo para armar un constructo. El conocimiento debe de ser un constructo de todas las cosas. Walter Mischel dice que cada estudioso se ha dedicado a explicarlo, pero nadie ha demostrado nada y entonces dicen que existe el self o el inconsciente, la conciencia, la autoimagen, las emociones, pero ¿qué es eso? ¿Quién ha demostrado a través de una investigación que pueda replicar otra persona y que a su vez lo pueda comprobar? Por lo que la palabra personalidad, pues como les decía, es un constructo y no hay ninguna razón por la cual pensar que existe lo único que vemos nosotros en las personas y que llamamos personalidad son sus conductas. Eso dice Walter Mischel. Bueno, existen
las conductas porque las veo y contrasto, pero aparte de lo observable, no existe más. Palabras textuales de Michel. Fuera de la conducta, nada más se puede estudiar y bueno, todo esto, como ya nos vamos imaginando, es una época donde aparecen y desaparecen teorías, unas más importantes, otras que no, y bueno, hay como que una paralización en la investigación y las revistas científicas se dedican así como que a, bueno, sí que dice Michel, vamos a replicar o no. No, no creo que el aporte de Michel haya sido querer estancar un poco la investigación, más sin embargo, pues él introdujo una nueva forma de estudiar la personalidad a través de la llamada verificación de los supuestos teóricos. Así la llamó él. Mucha gente dice que no hizo cosas importantes, más sin embargo, bueno. Toda persona hace su aportación y también fue un estudioso. Obligó a tomar algunas medidas y eso pues es bueno. Los psicólogos de la psicología de la personalidad empezaron a estudiar más y de mejor manera. Entonces, vamos a decir que ese fue su aporte. Y bueno, ya llegamos a 1970. Aquí surgen nuevas formas, formas novedosas de entender la personalidad y hay tres aspectos que son los más centrales del debate, no solo de esa época, sino que también hay un poco de debate hoy en día. La consistencia y estabilidad frente al cambio. No todas las personas nos adaptamos de la misma manera. Y para muestra un botón, porque ahí tenemos cómo cada persona, por ejemplo, enfrentó la situación de pandemia y el confinamiento. También los componentes emocionales, cómo la persona tiene diferentes reacciones, a qué le da más importancia en cuestión emocional y también frente pues a los componentes cognitivos. No todas las personas tenemos lo mismo. Y el tercero es la visión interna tradicional, pues de la personalidad frente a lo que era entonces y lo que es en la actualidad. Pero hay que entender que la conducta del ser humano es solo un indicador de la personalidad. Es una parte pequeña. La personalidad tiene muchos más componentes. O sea, visión interna, manera de pensar, eh, lo que aprendimos, experiencias anteriores. Entonces, tiene en la actualidad una visión bastante interactiva y dinámica porque esta Yoli de hoy no es la misma Yoli de hace 15 años, por ejemplo. Hay un cambio de visión interna de la personalidad y también de la interacción con los momentos, las personas y las situaciones. Y bueno, entre los paradigmas de la psicología de la personalidad encontramos tres grandes que acompañan el desarrollo histórico de la psicología de la personalidad como disciplina. Y bueno, el primero es el internalismo, la fase histórica de auge máximo que fue más o menos entre 1890 y 1968 hasta que llegó el libro de Walter Mischel. El internalismo es el que crea y origina los contenidos fundamentales de la psicología de la personalidad y este mismo estaba en esas fechas en auge. Se desarrollaron muchos modelos, pero los centrales, pues, fueron los psicodinámicos, que sus grandes exponentes pues, fueron Freud, Jung y sus seguidores. Los humanistas o fenomenológicos, que sus grandes exponentes pues, son Carl Rogers y Abraham Maslow. También los de personalidad, que ya mencionamos, Alport, los biologistas y que tienen que ver con las biotipologías y ahí tenemos a Stralow, él es
su máximo exponente. Y los factorialistas, y ahí tenemos a Cattell y a Eysenck, por hablar de algunos. Es un paradigma que se centra al final de cuentas en variables internas. La personalidad se tiene que estudiar a través de variables de tipo biológico, emocional, motivacional, conductual. La conducta es el único indicador observable que tenemos de las personas, por lo que pues es un término que siempre estará dentro de la disciplina de la personalidad. Parte del principio de consistencia, o sea, coherencia de las conductas, es decir, las personas en la misma situación no siempre vamos a actuar de la misma manera todos los seres humanos. Pero bueno, la coherencia que tenemos en nuestra conducta indica que las personas en las mismas situaciones tendemos a repetir los patrones, o sea, a hacer lo mismo. No sé si en algún momento podemos cambiar de conducta, puede ser de manera propia o también aprendida. Eso sí se puede. Más sin embargo, repetimos la mayoría de las veces nuestras conductas. Por eso lo que nos provoca miedo, lo volvemos a enfrentar y nos provoca miedo hasta que lo atendemos. Y también las fobias. La estabilidad mide si la conducta se mantiene y durante cuánto tiempo. Este paradigma siempre apoya la máxima consistencia y estabilidad. En general, todos los modelos internalistas utilizan la metodología clínica, o sea, método de contraste, verificación, comparación de resultados, entre otros. La correlacionalidad prueba, pues, a través de estadísticas, comparación, análisis factorial, entre otros. El origen de la psicología clínica está en gran parte influenciado por la psicología de la personalidad. Mi conducta es una consecuencia de las variables personales que me definen. Las variables mías son un buen predictor de la conducta como ser humano. Estas son afirmaciones que tenemos. Si me baso en la biológica de la agresividad, este nivel biológico siempre va a ser agresivo a menos que yo tenga una intervención. Si emocionalmente estoy dañada por algunas vivencias de no apego, por ejemplo, lo normal es que siga siendo incapaz de mantener una respuesta de apego adaptativa, porque pues la variable implica el componente emocional. Y este, al no estar desarrollado, pues la conducta no manifiesta un avance, sino que es repetitivo. Dentro del situacionalismo, Walter Mischel saca su libro en 1968 e intenta crear un nuevo paradigma en psicología de la personalidad. El situacionismo es el cual, pues al final de cuentas, más o menos en 1975 va disminuyendo, pero sus principios se basaron en el énfasis de la conducta del ser humano. Decían que la unidad estructural básica de la personalidad es la conducta, hasta tal punto que personalidad y conducta se hacen como sinónimos. Ambos se refieren casi a las mismas características del individuo. Eso decía él. El carácter aprendido de la conducta es todo eso que vamos acumulando desde paradigmas que se enfatizan en nuestro aprendizaje como adquisición del ambiente, de la cultura o de la sociedad y también la modificación de la conducta. En consecuencia, este término se llama personalidad.
La parsimonia es la capacidad de decir de la manera más simple todos los conceptos que se definen en la teoría. Hay que trabajar sobre lo simple. Lo demás pues son complejidades y todas estas teorías englobadas en este paradigma se caracterizan por un corto número de supuestos y principios teóricos para tratar de dar una explicación más amplia de una gama de conductas, generalmente a través de las condiciones de antecedentes y consecuencias. Las dos aportaciones más importantes fueron el ambientalismo, que son pues los determinantes de la conducta basados en las condiciones que tenemos como seres humanos, el mantenimiento y el cambio de la conducta es de acuerdo a eso y nuestra adaptabilidad. La situación es que el contexto obliga a dar una conducta y por primera vez se instruye la idea de yo soy yo y mis circunstancias. O sea, a través de esto, en la psicología de la personalidad, se empieza a ver de manera individual a la persona y sus propias circunstancias. Y también la otra aportación es la situación real o especificidad situacional. Lo que afecta pues nuestro comportamiento es lo que nos rodea objetivamente. Estamos haciendo esto porque aquí hay dos contextos. ¿Sí? Esto es lo que afecta a la conducta que nosotros estamos manifestando, desde el paradigma, desde lo aprendido. Esto se estima que crea consistencia conductual en las personas porque su aparición se debe a factores externos comunes, pero no necesariamente a una entidad interna. Así pues, el individuo se comporta de manera similar en situaciones y esto provoca una similitud llamada situación real. Michelle hizo dos grandes cosas, en resumen, que se vuelva a la reflexión de muchos supuestos internalistas que nunca pues, se habían puesto entredicho, o sea, se recibieron como tal y nadie los había cuestionado. No necesariamente los cuestionamientos tienen que ser malos. A veces el hecho de que una persona nos pregunte y nos cuestione de algo lo que provoca que es que nosotros busquemos respuesta y justificación a eso y también nos da cierto aporte. Entonces, metió una situación en la que los contextos influyen en las personas porque antes no se le daba importancia al contexto. Entonces, la introducción del contexto nos lleva a la interacción en la psicología de la personalidad. Y bueno, como punto número tres, el interaccionismo. A partir ya de 1975 y hoy se sigue aplicando también, aparece un tercer paradigma en la psicología de la personalidad y es el interaccionismo. O sea, aparecen variables personales y situaciones y se empieza a estudiar la personalidad entre pues la interacción de las variables personales y las variables de situación. Es decir, que el interaccionismo incluye ambas variables, pero no significa que es la suma de internalismo y situacionismo. En el internalismo solamente trabajamos con variables personales propias de un ser humano. En situacionismo solamente trabajamos con variables de situación. El interaccionismo trabaja con la interacción, no con la suma, con la interacción que hay entre las variables personales y las situaciones. No es el compendio, del situacionismo y el internalismo. Son cómo se maneja o cómo se trabaja las diferentes variables. Si analizamos los modelos internalistas, sus variables
sus variables biológicas o factorialistas, vamos a decirlo así, trabajan como variables emocionales. Son modelos dinámicos y otros con variables motivacionales. Por ejemplo, hay personas que emocionalmente están preparadas para levantarse el domingo a trabajar y hay otras que nada más lo hacen por una motivación. Todos al final de cuentas son conductas porque la conducta la asumen todos los teóricos de la psicología de la personalidad al final de cuentas. Las principales ideas del interaccionismo son la explicación de la conducta a partir de los procesos interactivos, el carácter activo del organismo, o sea, cómo el individuo elige de cierto modo y crea una situación en la que va a desarrollar una conducta. También el ambiente psicológico o la situación percibida. Cada uno de nosotros en una misma situación real podemos percibir de manera un poco distinta. El énfasis en los factores cognitivos. Cuando en este paradigma se habla de variables personales, pues se destaca sobre todo el papel relevante que juegan pues toda la situación cognitiva de las personas, porque los factores cognitivos son los que explican el concepto del ambiente psicológico. La variable cognitiva es central en este paradigma. Estos términos especializados de psicología de personalidad los llamamos parámetros. Los parámetros, al final de cuentas, son conceptos centrales en personalidad que los usamos para clasificar y para hacer diferencias en los puntos de vista dentro de paradigmas de la personalidad. Y bueno, un tema importante en la psicología de la personalidad y su gran historia que ya traté de resumir. La psicopatología y la psicología clínica son disciplinas interrelacionadas que abordan el estudio y tratamiento de trastornos psicológicos. La psicopatología se centra en la etiología y características de los trastornos psicológicos, mientras que la psicología clínica se enfoca en la aplicación de estos conocimientos para ayudar a los pacientes. Ambas disciplinas requieren una formación especializada y un enfoque multidisciplinario para abordar los problemas psicológicos de manera efectiva. Vamos a decir que la psicopatología pues estudia los trastornos mentales, sus causas, sus manifestaciones y los diversos tratamientos para las mismas, enfocándose en comprender alteraciones en el pensamiento, las emociones y sobre todo la conducta de los seres humanos. O sea, la psicopatología es una rama de la psicología y la psiquiatría que se dedica al estudio de los trastornos mentales y los comportamientos anormales. Su objetivo principal es comprender las causas y manifestaciones de estos trastornos, así como desarrollar estrategias y tratamientos efectivos. Sus áreas de estudio, ¿cuáles son? Bueno, primero, definir las causas de los trastornos. Investiga desde factores biológicos, psicológicos, sociales, conductuales, culturales, entre otros que pueden contribuir al desarrollo de trastornos mentales. Esto incluye también los aspectos genéticos, ambientales y sobre todo también a experiencias traumáticas vividas. Otra área de estudio es la clasificación de los trastornos. Para eso se utilizan dos manuales. El DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, y el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, para categorizar
los trastornos mentales, facilitando así su diagnóstico y tratamiento adecuados. Y aquí sí hago una pausa. No es nada más decirle psicópata a una persona porque sí, tiene que cubrir todas estas clasificaciones y nos basamos en dos manuales. ¿Ok? Muy bien. Otro punto son las manifestaciones y síntomas. Se enfoca en identificar, pero también analizar cuáles son los signos y síntomas de los trastornos mentales, que pueden variar desde leves hasta severos, afectando significativamente la vida diaria de las personas y su funcionamiento. Otro punto importante es el desarrollo de tratamientos personalizados. Recordemos que las personas pueden presentar una, dos, tres, cuatro psicopatologías. Los tratamientos son importantes porque a través de las psicopatologías nosotros clasificamos y nos involucramos en la creación y perfeccionamiento de terapias y estrategias de tratamiento incluyendo enfoques farmacológicos y psicoterapéuticos. Entonces, la psicopatología es fundamental para el avance de la salud mental, ya que nos permite entender y abordar los diversos trastornos mentales desde una perspectiva científica. Al estudiar estos trastornos, los psicopatólogos contribuimos al desarrollo del conocimiento y estrategias de intervención para poder fomentar una mejor calidad de vida en las personas afectadas. Porque sí, las personas que padecen psicopatologías no nada más hacen daño a la sociedad, se hacen daño a sí mismos y sufren mucho. En resumen, la psicopatología es una disciplina esencial que busca comprender las complejidades del comportamiento del ser humano y sus desviaciones, proporcionando un marco para el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. Entonces, hay mucho aporte porque nosotros a veces no tenemos el alcance real de lo que es una psicopatología. Entonces, los trastornos mentales no son nada más de cálmate, échale ganas. O sea, hay que proporcionar un marco para el diagnóstico y tratamiento de esto, porque las complejidades del ser humano no son nada más su comportamiento, también implica otras enfermedades y otros trastornos. El objetivo de esta disciplina es comprender las alteraciones del pensamiento, la emoción, la conducta, así como también sus causas, manifestaciones, consecuencias, y se ocupa también de describir, de clasificar, de analizar fenómenos que generan malestar, deterioro o discapacidad en la vida de las personas. Esto incluye comportamientos o estados mentales desorganizados. También situaciones, conductas y comportamientos desadaptativos o que desvían del funcionamiento esperado del ser humano. Lo que se considera al final de cuentas como anormal se define a través de criterios clínicos, sociales y funcionales. Por ejemplo, un comportamiento puede entenderse como psicopatológico cuando interfiere de forma significativa en la vida diaria o causa sufrimiento notable. Y aquí puntos clave. Pónganlo con rojito. La psicopatología estudia enfermedades mentales y los trastornos psicológicos, así como sus causas, manifestaciones y consecuencias. Se aborda desde distintos enfoques, como por ejemplo el biomédico, conductual, psicodinámico, sociocultural, médico, psiquiátrico, entre otros. Algunos trastornos frecuentes
son la ansiedad, trastornos depresivos, la bipolaridad, trastornos de la personalidad, del neurodesarrollo, también por consumo de sustancias y psicóticos, entre otros. La prevención de estos trastornos incluye la detección temprana, programas educativos y también de concientización social y pública. Los enfoques de estudio de la psicopatología pueden abordarse desde diferentes enfoques. El biomédico considera los trastornos mentales como enfermedades con base genética, neurológica, bioquímica, y el tratamiento se centra en corregir estas alteraciones. El enfoque conductual sostiene que, pues, las conductas normales se aprenden del entorno, y el tratamiento busca cómo se pueden modificar los patrones de conducta que no son funcionales o social y moralmente aceptables. El enfoque psicodinámico explica los trastornos a partir de conflictos internos y experiencias tempranas que influyen en la conducta. Por su parte, el enfoque sociocultural analiza cómo el entorno, la cultura, lo aprendido, los paradigmas, los roles sociales, las exigencias que tiene la sociedad para con nosotros, y todo ese aprendizaje afecta la salud mental y la manifestación de los trastornos. Y bueno, vamos con algunos ejemplos de psicopatologías. Los trastornos mentales pueden aparecer durante la infancia, la adultez, pero también en la adolescencia. Vamos a hablar de infancia y adolescencia. Entre los trastornos que pueden aparecer durante la infancia o la adolescencia, podemos mencionar algunos como discapacidad intelectual, trastornos de comunicación, trastornos fonológicos o de la fluidez de las palabras, trastornos del espectro autista, trastornos específicos del aprendizaje, como por ejemplo la dislexia, la disgrafia, entre otros. Trastornos por tics, como el síndrome de Tourette, por ejemplo. Trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa, la bulimia, trastornos por atracones, entre otros. En la adultez, los trastornos más frecuentes incluyen trastornos de ansiedad generalizada, de fobias, trastornos depresivos mayor, distimia, trastornos bipolares o relacionados con la bipolaridad, trastornos del espectro de la esquizofrenia, trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad también, y trastornos por consumo de diversas sustancias como la dependencia del alcohol, de las drogas, medicamentos, cigarros, qué sé yo. Esto por mencionar algunos. La presencia de uno o varios de estos síntomas no confirma un trastorno, pero puede indicar la ansiedad o la necesidad de búsqueda de ayuda profesional. Ya sabemos que para una clasificación solo la puede hacer un profesional, y utilizando la clasificación de dos manuales autorizados. El tratamiento de los trastornos mentales varía según el enfoque desde el cual se vayan a atender. Los trastornos pueden ser de diversas formas, y de acuerdo a estas se pueden tomar la decisión qué tipo de teoría vamos a utilizar o qué enfoque es el adecuado. Por ejemplo, podemos utilizar terapias cognitivo-conductuales que ayudan a modificar patrones de pensamiento y conductas disfuncionales. También hay tratamientos farmacológicos que, cuando nosotros como psicólogos trabajamos a la par con un neurólogo o también con un psiquiatra, se puede llevar
el empleo de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, también medicamentos que permitan regular los procesos biológicos alterados, a la vez que este tratamiento farmacológico lo llevamos con acompañamiento de la psicología. Entonces, cuando las disciplinas se entrelazan para el bien del paciente, entonces logramos una atención integral. También los trastornos mentales se pueden prevenir a través de programas de detección temprana, educación, campañas de concientización, entre otros. La psicología clínica se encarga del estudio de los trastornos mentales, de los procesos emocionales, conductuales y busca evaluar y diagnosticar tratamientos y también prevenir problemas psicológicos para lograr una mejora en la salud mental de las personas. Entonces, vamos, en resumen, la psicología clínica es una rama de la psicología dedicada a la salud mental y el bienestar psicológico. Esta se centra en comprender los procesos mentales, emocionales y conductuales de las personas, así como identificar y tratar trastornos psicológicos y emocionales. Su objetivo principal es restaurar el equilibrio psicológico y aliviar el sufrimiento de las personas, promoviendo una mejor calidad de vida, pero sobre todo estabilidad y bienestar emocional. Los psicólogos clínicos realizamos diversas funciones, entre las que destacan la evaluación y diagnóstico. Para esto utilizamos entrevista, observación directa, test psicométricos, registros psicofisiológicos para determinar o identificar trastornos mentales y conductuales, entre otras técnicas. La intervención terapéutica permite la aplicación de psicoterapia y técnicas específicas según el enfoque cognitivo, conductual, psicoanalítico, humanista, gestal, terapia familiar, terapia sistémica, educación en competencias, entre otras. La prevención y promoción de la salud mental. Esto permite desarrollar estrategias para prevenir problemas psicológicos y fomentar habilidades de afrontamiento y manejo del estrés. Eso es importante porque en muchas ocasiones no tenemos las habilidades para afrontar cosas y nos vamos enganchando y vamos ejecutando conductas que solo nos perjudican. También la investigación y la docencia. La psicología clínica también contribuye al conocimiento científico y a la formación de nuevos profesionales en psicología clínica. Eh, También se ejerce principalmente pues, en centros clínicos, hospitales, servicios de salud mental, consultorios privados, en la educación, aunque también pues, pueden haber diversos contextos familiares, forenses, científicos, deportivos, entre otros. Los psicólogos clínicos trabajamos tanto de manera individual como en equipos multidisciplinarios junto con otros médicos de diversas áreas, psiquiatras, trabajadores sociales, para ofrecer una atención integral. Y bueno, vamos a hablar de algunos de los problemas que estudia la psicología clínica. Y entre estos podemos hablar de la depresión, de la ansiedad, el trastorno bipolar, trastornos de la alimentación, de estrés postraumático, de confinamiento, de sobrevivencia, de adicciones, problemas de conducta, problemas emocionales en todas las edades, tanto en niños como adolescentes y adultos. Su base teórica se fundamenta pues en teorías psicológicas y evidencias científicas, perdón, estudiando psicopatologías y mecanismos subyacentes a los trastornos mentales. En la psicología clínica
Podemos diseñar planes de tratamiento personalizados y aplicar estrategias terapéuticas efectivas para cada una de las personas. En resumen, la psicología clínica combina evaluación, diagnóstico, tratamiento, prevención e investigación para comprender y mejorar la salud mental, abordando tanto los trastornos como la promoción del bienestar psicológico de las personas. Y también dentro de la psicología de la salud tenemos a la psicofisiología y también a la psiconeuroinmunología. Estas son disciplinas que estudian pues la interacción entre la mente, el cuerpo y los sistemas biológicos. ¿Sabías que cuando te deprimes, también tu sistema inmunológico se deprime? Que cuando tú estás sufriendo por algo, también tu cuerpo está sufriendo y que al final de cuentas va a tener una somatización de esto. La psicofisiología es la que se centra en cómo los procesos psicológicos afectan la salud física y viceversa, mientras que la psiconeuroinmunología se enfoca en la relación entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso, y a su vez ambas disciplinas son fundamentales para entender la salud integral, pero también la enfermedad. Y estas ofrecen nuevas perspectivas en la medicina y la psicología. A su vez, la psicología clínica estudia los trastornos mentales, los procesos emocionales y conductuales y busca a su vez evaluar, diagnosticar y tratar problemas psicológicos para mejorar la salud mental de las personas, pero a su vez promueve la prevención de estos. Vamos, vamos cerrando y vamos a ver que la psicología clínica, cuando nos pregunten, podemos decir que se dedica a la salud mental y el bienestar psicológico de las personas, centrándose en los problemas mentales, emocionales y conductuales, así como identificando y tratando trastornos psicológicos y emocionales, porque la psicología lo que busca es restaurar el equilibrio psicológico, aliviar el sufrimiento y promover la calidad de vida con bienestar emocional. ¿Sí? Ya vimos cuáles son las funciones de los psicólogos clínicos: evaluar, diagnosticar, intervención terapéutica a través de los enfoques que hayan estudiado, como psicoanalítico, humanista, gestal, o como en mi caso de educación en competencias. También prevención y promoción de la salud mental, desarrollando estrategias de acuerdo a las necesidades y fomentando habilidades para afrontar situaciones, manejo del estrés, manejo de la ansiedad, entre otras. Y por último, la investigación y la docencia. Por lo que muchos psicólogos hoy por hoy estamos haciendo aportes al conocimiento científico y a la formación de nuevos profesionales de la salud. Y entonces, por mencionar algunos trastornos que podemos abordar, podemos decir depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de alimentación, de estrés postraumático, de confinamiento, de adicciones, problemas de conducta, problemas de la personalidad, entre otros. Recordemos que la psicología clínica se fundamenta en teorías psicológicas y evidencia científica. Estudia la psicopatología y los mecanismos subyacentes a los trastornos mentales. Esto permite diseñar planes de tratamiento personalizados y aplicar estrategias terapéuticas efectivas para cada paciente. O sea, que la psicología clínica combina evaluación, diagnóstico, tratamiento, prevención, educación
e investigación para comprender y mejorar la salud mental, abordando tanto los trastornos como la promoción del bienestar psicológico de las personas. Por su parte, la psicoinmunología, por sus siglas PNI, es un campo de investigación interdisciplinar que estudia la interacción entre los procesos psicológicos y los sistemas nerviosos e inmunitarios del cuerpo humano y cómo estos se ven afectados. Se trata fundamentalmente de una disciplina teórica en la que sus creadores reconocen que faltan muchos estudios más que permitan una aplicación práctica clínica, porque cada una de las personas somos únicas, por lo que se sugiere hacer estudios médicos detallados antes de la aplicación de terapias de psiconeuroinmunología. La psicología social y comunitaria y también la sociología de la medicina y la salud son las que estudian la interacción entre los individuos y el entorno social. La psicología social es una rama de la psicología que se centra en cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos son influidos por una presencia real o imaginaria de otras personas, cómo somos influenciables. Este campo estudia la interacción entre individuos y su entorno social, explorando cómo la sociedad moldea nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La psicología social tiene sus raíces a finales del siglo XIX y principios del XX. Surge de la combinación entre la psicología individual y la sociología. Entre los pioneros podemos mencionar a Kurt Lewin, podemos considerar que es como que llamado el padre de la psicología social moderna, pero también a Floyd Allport, que él estableció la psicología social como disciplina científica autónoma a través de sus investigaciones. La psicología social investiga y contesta preguntas como ¿por qué las personas actúan de cierta manera cuando están en grupo? ¿Cómo las opiniones de los demás afectan nuestras decisiones? ¿Cuál es el impacto de la cultura en nuestra forma de pensar? Estas preguntas son fundamentales para entender cómo percibimos y respondemos a nuestro entorno social. La psicología social como disciplina comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX y principios del XX. Uno de los primeros psicólogos en estudiar este campo fue Wilhelm Wundt, quien no se enfocó en la psicología social en su laboratorio, pero a su vez mostró interés en los aspectos que podíamos entender sobre este fenómeno y cómo van creándose conductas de consumo hasta, por ejemplo, movimientos políticos, cómo influye una un boom o una moda en nosotros como personas o también las campañas políticas. La psicología social es una de las ramas más dinámicas y aplicadas de la psicología, porque esta también se utiliza para entender fenómenos como los prejuicios, la discriminación, el liderazgo, que es importantísimo, el comportamiento en grupo, la influencia de los medios de comunicación, la toma de decisiones colectivas, los movimientos sociales, entre otros. La sociología de la medicina y la salud es una disciplina que se encarga del análisis de las organizaciones e instituciones médicas, la producción de conocimiento y la selección de métodos relacionados entre ambas áreas, así como la acción social
y la interacción entre los profesionales de la salud y los efectos socioculturales derivados de las prácticas médicas. Esta rama de la sociología también se interrelaciona con la sociología del conocimiento, por ejemplo, los estudios de ciencia, tecnología y también de la sociedad. También la socioepistemología. Los sociólogos médicos se interesan en las experiencias cualitativas de los pacientes y trabajan en límites disciplinarios como la salud pública, el trabajo social, la demografía, también la gerontología, que es muy importante para explorar fenómenos de la interacción de las ciencias sociales y clínicas. La sociología médica se ha desarrollado a partir de los 1930 más o menos en varios lugares, incluyendo la ciudad de Nueva York y la Universidad de Yale, y ha sido influenciada por teóricos como Lawrence Herdenson, Talcott Parsons, Elliot Freyson y otros. La disciplina ha evolucionado con el paso del tiempo y debe ser defensa en respuesta a eventos sociales hasta convertirse en un campo académico independiente. Primero era parte de la psicología, pero hoy por hoy es una disciplina y ha tenido muchísimos avances. La sociología médica ha tenido una fuerte relación con la medicina desde sus orígenes y su estudio ha permitido configurar líneas de trabajo en la medicina actual, la comprensión e intervención de los fenómenos de trabajo y de salud se han abordado desde perspectivas dualistas, salud y enfermedad, y a su vez se han integrado. En México, hoy por hoy, la sociología médica ha sido objeto de estudio desde el siglo XX con corrientes funcionales como la medicina social, la antropología médica y la salud pública. Estas corrientes han influido en los avances recientes en este campo, constituyendo la segunda generación de sociología médica en el país. Por su parte, el término de salud pública y epidemiología se refieren a las disciplinas y prácticas que se centran en la promoción de la salud de las poblaciones, perdón, la prevención de enfermedades, el estudio de la distribución y determinantes de las enfermedades en comunidades. La psicología del desarrollo estudia todos los cambios físicos, cognitivos, emocionales, sociales que experimentamos las personas a lo largo de nuestra vida en las diferentes edades, así como cuáles son los factores que influyen para que estos suceda. La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que analiza cómo las personas van cambiando y cuáles son sus causas. A lo largo del tiempo, las personas van cambiando. Desde la infancia hasta la vejez, podemos considerar que hay procesos de maduración biológica, como por ejemplo psicológicos y sociales. Su objetivo es comprender los cambios en el comportamiento, las conductas de las personas, su personalidad, sus habilidades cognitivas, la interacción con la sociedad, cómo interpretan los valores, su moralidad, su espiritualidad, las habilidades cognitivas, la interacción que tiene con otras personas, así como identificar las causas que propician todo esto, incluyendo los factores genéticos, ambientales, culturales y también el contexto, porque cada una de las personas nos comportamos de manera distinta en diversas situaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las etapas y las áreas de estudio nos permiten a través de esta disciplina observar el desarrollo en distintas etapas de la vida de una persona. Por ejemplo, en la infancia y la adolescencia, pues se centran
en el crecimiento, el desarrollo cognitivo, emocional y social de cada uno de los individuos, la formación de la personalidad, la adquisición de habilidades básicas. Recordemos que en este tiempo todavía hay muchas células y neuronas que no se han formado. Propio de la palabra adolescencia, adolescente es que carece de, no tiene las suficientes neuronas, procesos, aprendizaje, experiencia y todo ese constructo para una toma de decisiones a conciencia. De hecho, una de las características de los adolescentes, pues es que adolecen de esa capacidad de medir qué cosa es peligroso, qué cosa va a tener consecuencias fatales y por eso es que en la mayoría de las ocasiones son demasiado intrépidos. También esta disciplina observa el desarrollo de la edad adulta y también la vejez. Las personas que llegan a la vejez no son niños. Sí, aquí nos están preguntando, es que cuando nos volvemos adultos, volvemos a ser niños. No, hay que entender que un adulto mayor es una persona que ya llegó a la cúspide de su desarrollo, que ya tuvo habilidades y que esas habilidades las pierde. Entonces, no es un niño, es una persona que se está adaptando a pérdida de habilidades y que a su vez tiene autoridad en los miembros de su familia porque es un adulto. Esta disciplina nos permite analizar la adaptación que tenemos a lo largo de la vida a los cambios físicos, sociales y también emocionales, así como a la continuidad del aprendizaje y la salud mental de las personas. Las áreas de estudio incluyen el desarrollo cognitivo, como por ejemplo la memoria, la atención, el pensamiento lógico. Hay mucha gente que llega a la vejez y no ha desarrollado pensamiento lógico y va en toma de decisiones intrépidas, no piense y está en un problema y se mete en otro, no ha salido de uno y ya se metió en otro. No tiene pensamiento lógico, pensamiento abstracto. Hay gente que se mete en problemas una y otra vez y no tiene lo que en la adultez debemos de tener llamado capacidad de resolución de problemas, toma de decisiones consciente. A veces las personas toman decisiones nada más porque quieren decidir, pero no hacen una pausa para pensar qué me conviene y qué no me conviene, los pros y los contras, y analizar ese porcentaje de probabilidad que las cosas no salgan a como yo deseo. Porque aunque haya un solo 1% de probabilidad, que te dice que ese porcentaje no sea, que tomes una decisión y te equivoques. El desarrollo emocional. Muchas personas aún en la vejez no saben regular sus emociones. Por eso es importante a través de la psicología, a través de técnicas y herramientas, desarrollar inteligencia emocional en todas sus variables. ¿Sabían ustedes que hay gente que llega a la vejez y no tiene desarrollo de inteligencia emocional en las finanzas, que pudieron hacer muchas cosas, pero que como ganan el dinero se lo gastan, o peor aún, que están muchísimo, muy endeudados y con lo que ganan no logran salir adelante? La autoestima, la resiliencia, eso que aquí en Tabasco llamamos que la persona quiere hacer cosas y es llamarada de petate, o sea, hoy quiere hacer 1000 cosas y al ratito ya no le dio continuidad. A la primera ya se quiso quedar en la cama, a la primera se desanimó. Eso es porque no ha desarrollado resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que como seres humanos desarrollamos, no nada más de soñar, no nada más de estar pensando en cómo soñamos, sino esa lucha constante hasta lograr materializar nuestros sueños. También esta disciplina nos permite saber el desarrollo social, cómo las personas se relacionan. Esas relaciones interpersonales tienen que ver con lo que esa persona tiene dentro. Si te das cuenta, en el entorno las personas se van rodeando de gente que le aporta. Aquí el problema es qué cosa es lo que le aportan. La gente que le gusta meterse en problemas se rodea de gente
que se mete en problemas. La gente que le gusta estudiar, pues se rodea de gente que le gusta estudiar. Las personas que son de éxito se rodean de amigos que también son de éxito y les aportan. Esto se llaman relaciones interpersonales. El tipo de amistades que la persona va seleccionando, de amistades, de pareja, qué sé yo, te dice de cuáles son sus habilidades de desarrollo social. Y a su vez, cada una de las personas tiene roles sociales y morales de influencia con otras personas. Si te das cuenta, a veces llegas en un grupo y llega una persona y ya tenemos identificado cuál es la característica de esa persona. Si es muy alegre, todos se van a reír. Si es pesimista, pues nada más se va a estar quejando. Si es criticona o etcétera. Entonces, el desarrollo social, la persona decide qué tanto se desarrolla, cómo son sus relaciones interpersonales, sus roles sociales y su moralidad. Cuando vienen al consultorio y me hablan de sus amistades, a qué se dedican y qué hacen, desde ahí me dicen mucho qué tanto desarrollo mental ha tenido a lo largo del tiempo. El desarrollo físico y motor también es muy importante. El crecimiento corporal, la coordinación motora son situaciones que también nos hablan mucho del estado mental de una persona. Por ejemplo, hay factores que influyen en su desarrollo, como por ejemplo, puede ser que el lugar donde esté, cómo está interactuando, cuál es su ambiente, de quiénes se rodea. Una persona que aprende valores en su casa, pero que luego se va a una casa donde se miente, donde se roba, donde los valores no son importantes, donde se descuida la espiritualidad, cualquier situación, ¿saben qué? Rápido aprende, el mismo ambiente le absorbe. Puede estar en el ambiente y durante mucho tiempo resistirse, pero realmente el ambiente en el que nos rodeamos es muy importante. Decimos aquí en Tabasco que el que con lobos anda a aullar aprende. También la interacción entre herencia y ambiente son importantes, así como la influencia de factores históricos, culturales, socioeconómicos. También es importante estudiar la continuidad y discontinuidad de los cambios. Hay gente que le gusta estar en capacitación constante y termina una cosa y empieza otra y otra. Y hay gente que le llega la vejez y no estudió nada, se salió de la prepa, no concluyó, qué sé yo. Todo esto habla del desarrollo de madurez de la persona, esa búsqueda de oportunidades para hacer más y mejores cosas se llama continuidad o discontinuidad a los cambios. En esta etapa de la vida de la adultez se debe de construir sobre lo anterior para favorecer, perdón, un desarrollo integral y saludable. La capacitación constante nos permite desarrollar más y mejores habilidades. Por eso el conocimiento generado es importante porque a través del diseño de programas de enseñanza adaptados a cada etapa del desarrollo, el ser humano puede lograr una mejor calidad de vida. El cuidado de la salud mental depende también de la evaluación y tratamiento de las dificultades emocionales o cognitivas. Si la persona siempre tiende a justificar cosas, ahí tiene mecanismos de defensa, por ejemplo, por evasión. Si la persona no se hace responsable y anda culpando a todos y se anda quejando, entonces no es responsable de sus cosas, de su vida, de su orden. La salud mental no solamente se dice, se demuestra y lo ves en la forma en que viven las personas. Las políticas públicas y programas sociales también tienen intervenciones preventivas y de desarrollo en distintas edades, mas sin embargo, una persona responsable de sí misma
busca su propio bienestar y sus herramientas, sea en el gobierno en el que esté y si las políticas públicas le benefician o no. La persona adulta debe de desarrollar la capacidad de ser responsable de sí misma. No es necesario que otra persona te venga a resolver tus problemas porque la madurez implica la búsqueda propia de oportunidades y el hacerse responsable de ti. La investigación nos permite comprender los patrones de desarrollo y factores que lo afectan. En resumen, la psicología del desarrollo nos permite entender, comprender cómo las personas cambian y se adaptan a lo largo de la vida, proporcionando herramientas para mejorar su educación, su salud y el bienestar en todas las etapas de su vida. Por su parte, la psicología industrial se centra en el comportamiento humano en el contexto laboral, buscando mejorar la satisfacción de los empleados, pero también la eficiencia de las organizaciones. Esta disciplina implica utilización de principios psicológicos básicos para abordar problemas prácticos dentro de las empresas y organizaciones, como por ejemplo la selección de personal, la capacitación, el desarrollo humano, la evaluación de desempeño y el cambio organizacional. La psicología organizacional, por otro lado, estudia comportamientos humanos dentro de las organizaciones, analizando cómo las personas interactúan con los sistemas laborales y cómo los factores organizativos influyen en su comportamiento, en su rendimiento, y utiliza también metodologías científicas para, por ejemplo, observar, medir, analizar variables que afectan el ambiente de trabajo. En la psicología organizacional vas a analizar y detectar cuando un empleado no está siendo eficiente o está alterando el clima laboral. Y a su vez vas a descubrir el talento humano de un empleado. También se puede hacer no solo selección de personal, sino perfilación del empleado para el puesto que mejor tenga habilidades y talento, y así aprovechar que los entornos laborales sean benéficos no solamente para la empresa, sino también para el empleado. Y bueno, por hoy se nos acaba el tiempo. Tuvimos un domingo de muchísimo aprendizaje, de muchos conceptos. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 12 del día para seguir aprendiendo sobre psicología, pero también mañana en el programa de radio a las 6 de la tarde, hora del centro de México, también con un en vivo y a través de Radio Rayal. También el día 25 a las 6 de la tarde con otro en vivo sobre otro tema. Y bueno, la capacitación constante debe de ser nuestro enfoque. Muchas de las habilidades que hoy por hoy vamos perdiendo a nivel cognitivo es porque nos estancamos, es porque no aprendemos. Y hay muchos programas como este que son gratuitos. No todo es dinero, pero sí la capacitación debe de ser constante. Te recuerdo mi número de WhatsApp escrito 9932 80 16 76. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Mari, vamos a calificar participación, señorita. Bueno, hoy Despedíalo de hablamos en sobre vivo, las... Mati. Ah, No, no te de- alegres todavía. no, de hecho sí fue muy extenso el tema, pero Y dentro de lo lo que hice, pude y apuntar, lo hice eh, pequeñito. No es ni el 1% de lo que tienes que saber, pero bueno. de la psicoterapia que se utiliza para abordar aspectos de las enfermedades físicas, de la medicina conductual que se centra en las conductas de los seres humanos, de la medicina psicosomática
que habla sobre los trastornos, la salud física y mental. Ujú, Estudia todos los factores psicológicos y emocionales. El enfoque de esta no se limita solo a los seres humanos. Se dividen en cuatro: promoción de la salud mental y física, prevención de las enfermedades, evaluación y tratamiento de rehabilitación, análisis y mejora en el sistema de la salud. También hablamos sobre las campañas informativas, pláticas, de la nutrición, del ejercicio para reducir las enfermedades mentales. ujú, También de la nutrición y el ejercicio para la prevención de las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, este, del Freud, quien nos habla del estudio del alma, ujú, la tradición clínica, la tradición gestante, también de los análisis empíricos de Walter Michel, que habla de la personalidad, que en 1970 surgen nuevas formas de entender la personalidad, la consistencia y estabilidad al cambio, los componentes emocionales, la visión interna tradicional de la personalidad, el internalismo, que es la fase histórica del auge, que fue de 1960 a 1968, de Freud Jung, de Karl Roller, el otro no me acuerdo, no entendí el nombre, de lo biológico, emocional, conductual, lo psicológico, de la disciplina de la personalidad, de la correlacionalidad, que los más importantes son el ambientalismo, el interaccionalismo, las variables personales y las variables de situación, de la psicopatología, de los trastornos psicológicos, el definir las causas de los trastornos, investigar desde el desarrollo, la clasificación de los trastornos, que se hace en dos manuales, el CIE y el DSM, las manifestaciones y síntomas, de los cuales los síntomas de los trastornos son los trastornos mentales, del desarrollo del tratamiento personalizado, la psicotopología, que es la disciplina esencial en el comportamiento y desviación, el tratamiento farmacológico, que es la psiquiatría, los trastornos mentales se pueden prevenir, la psicología clínica, que se encarga del estudio de los trastornos mentales conductuales, ujú, evaluación de diagnósticos, el tratamiento, la psicofisiología, que afecta a la salud física, la psiconeurología, que se relaciona con el sistema inmunológico, ujú. que estudia la interacción entre la mente y el sistema inmunológico, los trastornos mentales psicosociales, que hay que evaluar, diagnosticar, dar tratamiento, una prevención, el manejo del estrés, la ansiedad, la investigación y la ausencia, la depresión, la ansiedad del ser bipolar, la alimentación, las conductas, las adicciones, la psicoinmunología, que es del sistema nervioso, la psicosocial de Carl Lewin, que habla de los prejuicios, discriminación, liderazgo, toma de decisiones, la sociología de la salud, la socioepidemiología, la psicología del desarrollo, de la infancia a la adolescencia, de la edad adulta, de la vejez, del desarrollo físico y motor. También habló de la psicología organizacional y de ahí ya, Y ya, ya nadie dio por ya te puedo aplicar un examen de todo lo que vi. Ok, muy bien, bueno, si no tienes dudas, si no, No, si no, nos vemos el próximo domingo. Que tengas excelente tarde. igual. ¿Y la tarea de este domingo cuál va a ser? La tarea de este domingo, no hay tarea, ¿no has entrado a la plataforma, niña? Sí, pero yo pensé que todavía le iba a subir. No.
pero ahorita la voy a, ahorita la voy a subir en el grupo, Ok, ¿sale? Ok. ok. Cuídate Gracias. mucho, Bonita señorita. tarde. Esté usted quieta Igual. para que esta cirugía mejore. Que no se puede. Ya te vamos a amarrar. Sale. Dios. Adiós.